Hola amigos, nos encontramos en el Parque Arqueológico de Belmaco, en el municipio de Villa de Mazo, cuya localidad homónima pertenece a la red de pueblos mágicos de España. Conchi, miembro del equipo del ayuntamiento, y Sandra, una dedicada colaboradora, nos han traído hasta aquí para conocer algunos secretos de este misterioso yacimiento. Bienvenido. De la mano de Isabel, la guía del recinto, realizaremos un pequeño recorrido por el entorno para ayudarnos a interpretarlo y descubrirlo. De un primer vistazo, el marco natural de Belmaco se emplaza en una depresión de terreno conocida como Barranco de las Cuevas. Pero antes de continuar avanzando por el mismo, Isabel se detiene frente a una choza hecha a base de piedra y techumbre vegetal. Estas viviendas eran las que construían los benaoritas, el antiguo pueblo aborigen de La Palma, cuando no había cuevas en las que encontrar refugio. Se sabe que los orígenes de esta tribu se dieron en la isla entre el siglo V a.C. y el I a.C. Al menos eso nos dicen los paneles informativos cronológicos que aparecen bajo el viaducto de la carretera LP2. Después de este paso inferior, llegamos a lo que se considera el primer yacimiento arqueológico descubierto en Canarias, en el siglo XVIII, en el año 1752, de la mano del militar Domingo Van del Valle de Cervellón, que también fue administrador general de La Palma. Desde entonces, Belmaco se considera el punto de partida de la arqueología canaria. Este complejo de cuevas naturales se usaron bien como viviendas, bien con fines rituales y funerarios. La Palma es una isla abrupta, repleta de estas vastas cavidades, productos de la actividad volcánica. Los benaoritas se adaptaron al medio natural, aprovechando los beneficios que les ofrecía desde el mar hasta la cumbre. En este sentido, las cuevas proporcionaban refugio inmediato, temperatura estable durante todo el año y además eran fáciles de pasar desapercibidas para los enemigos al estar ocultas en la orografía. Estas cuevas incluso disponían de buena visibilidad del entorno. Tenían acceso al agua y estaban rodeadas de tierras fértiles. Por su parte, si hay algo que ha enriquecido todavía más el valor de este yacimiento, son sus petroglifos. Desde su descubrimiento en el siglo XVIII, son numerosos los investigadores que han mostrado interés por los grabados de Belmaco. Espirales, círculos concéntricos, líneas, meandros y figuras geométricas aparecen cincelados en varios bloques de piedra basáltica que podemos divisar a simple vista desde nuestra posición. ¿Qué significado tenían estos símbolos? Todavía no hay decisión unánime al respecto, pero hay interpretaciones para todos los gustos, desde los que dicen que son puros garabatos hasta los que les confieren un valor simbólico, religioso o astronómico. También podrían haber estado relacionados con rituales de fertilidad, a cultos solares, indicación de señales territoriales e incluso con ceremonias para invocar lluvias. En cualquier caso, toda una incógnita que sigue cautivando a los expertos y a los turistas que, como nosotros, se acercan a Belmaco para disfrutarlos de cerca. El Parque Arqueológico de Belmaco se inauguró en 1999 después de las obras de restauración y mejora del yacimiento. Felipe Jorge Pais, director científico de este centro, ha supervisado las intervenciones más recientes. Para finalizar esta visita, Isabel nos dirige a las salas del Centro de Interpretación, donde podemos encontrar información sobre los benaoritas, cómo era su cultura, su economía y su espiritualidad. Se dice que los benaoritas llegaron provenientes de alguna tribu bereber del noroeste de África, probablemente traídos por alguna civilización mediterránea como los fenicios, cartagineses o incluso romanos, con el fin de colonizar las tierras o simplemente para abandonarlos a su suerte como fruto de algún castigo. Entre las excavaciones que empezaron a realizarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, se han hallado restos de cerámica, molinos de piedra, huesos de cabra y utensilios de hueso o piedra. En otras zonas se encontraron también enterramientos, lo que sugiere una relación espiritual con el mundo subterráneo. Por su parte, las estancias donde se encontraron petroglifos podrían sugerir lugares donde se realizaban rituales o alguna actividad de culto. Con todo, Belmaco no solo fue un poblado residencial,
sino también un lugar donde entender la cultura, la espiritualidad y la organización social de los benaoritas, antiguos guardianes de la palma, o benaoare, que era así como denominaban los aborígenes a la isla, un término que en su lengua significaba mi tierra. Nos vamos, amigos, hasta la próxima.